Arrancamos con una nueva temporada de cómo vivir con calma mental y me hace muchísima ilusión poder compartir contigo que justo este mes de agosto este programa ha cumplido 5 años. 5 años de contenido semanal para ayudarte a vivir con calma mental, a cultivar tu paz interior, sobre todo a través de reflexiones y de técnicas que te ayuden a mirar dentro y a poner conciencia a esos aspectos a lo mejor no observados de ti misma. Arrancamos esta temporada hablando además sobre todas aquellas cosas que puedan estar fomentando tu ruido mental. Y me parece que es una grandísima época para poder hablar sobre ello, porque venimos precisamente del verano en el que probablemente hayamos desconectado, hemos decidido soltar las preocupaciones diarias para adentrarnos, ahora sí nos hemos dado el permiso para vivir en presente. Si además hemos tenido la suerte de viajar, pues nuestra mente ha recibido estímulos nuevos. Pero claro, aparece de nuevo septiembre, estos primeros días de septiembre, y otra vez volvemos a la rutina, a los quehaceres diarios, y probablemente esas emociones, esos pensamientos que antes de las vacaciones decidimos dejar en un cajón, vuelven a salir con más fuerza que nunca para decirnos, para contarnos que a lo mejor hay algunos aspectos de nuestra cotidianidad, de nuestra vida habitual, que probablemente no nos acaban de satisfacer. Es por ello que en este episodio me apetece mucho hablar sobre esos aspectos que puedan estar alimentando tu ruido para que puedas poner conciencia sobre ellos y empezar a gestionarlos. Y además voy a proponerte algo que estoy convencida de que te va a ayudar muchísimo en este ruido mental. Así que, sin más, empezamos con este primer episodio de esta nueva temporada. Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación, coaching y conciencia emocional dirigido por Alba Ferreté. Un podcast que te aporta reflexiones y técnicas para saber cómo gestionar tus emociones y calmar tu mente. Si te digo la verdad, conozco a muy poca gente que no tenga ruido mental en su mente. Incluso personas que son grandes meditadores, que llevan pues a lo mejor 30-35 años meditando, todavía hoy siguen, entre comillas, sufriendo de este ruido mental. Así que digamos que el problema no es tener ruido mental porque forma parte de la naturaleza de la mente del ser humano, sino que el problema viene cuando no atendemos a este ruido mental. Y cuando hablamos de ruido mental, a lo que nos estamos refiriendo es a esta sobrecarga de pensamientos que pueden, y de hecho así lo hacen, afectar a nuestra concentración y a nuestra tranquilidad mental. Sobre todo porque, a pesar de que es cierto que hay pensamientos que son neutros, ¿no?, que no tienen demasiada incidencia en nuestro estado de ánimo, muy a menudo hay pensamientos que se asocian a una emoción. Y cuando el pensamiento se une con una emoción, lo que hace es generar un cierto peso. Y eso lo sentimos en el cuerpo y lo sentimos en forma de lo que sea, de ansiedad, de tristeza, incluso de alegría, ¿de acuerdo? Es decir, cuando una emoción se une con un pensamiento, es cuando realmente este pensamiento está teniendo un impacto en nuestro psicocuerpo, sobre todo porque está sucediendo algo de forma inconsciente, que es que nos estamos identificando con él. Por otro lado, es importante también aclarar que, a pesar de que nuestra mente por defecto genera ruido, es lo que los neurocientíficos le llaman la red neuronal por defecto, que si lo buscas por internet vas a ver que es como una maraña de luces en nuestro cerebro, porque como si fuera un árbol de Navidad, ¿no?, lleno de bombillas, pam, 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 que se va abriendo, que son todos esos pensamientos de tipo automático, más inconscientes que conscientes, que van revoloteando por nuestra mente constantemente. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestra mente tiene, digamos, dos naturalezas, por así decirlo. Es emisora de pensamientos y de emociones, pero al mismo tiempo también es receptora de todo ello. Cuando emitimos, está muy relacionado con aquello que ya hemos recibido en nuestra mente. Eso significa que probablemente esos pensamientos y emociones que estás experimentando tú a día de hoy tienen su origen en pensamientos, en experiencias, o situaciones que viviste en los primeros años de tu vida o incluso podríamos decir que a nivel perinatal, ¿vale? Es decir,
Para que me entiendas, tu presente, todo el ruido interno que estás viviendo por defecto en tu presente, está más relacionado con tu pasado que con tu presente. Sin embargo, sí que también es cierto que hay muchas cosas de tu presente que están generando que este ruido que ya está en ti o bien se alimente o bien, digamos, se haga más grande. Es decir, o se mantiene o se hace más grande. Y esto es en lo que yo quiero poner el foco hoy, ¿vale? En estas distintas cosas que alimentan el ruido mental, sobre todo para que puedas poner conciencia en ellas, que esto es lo más importante, poder ponerle conciencia para desde ahí poder hacer algo con ello. El primer factor que alimenta el ruido mental no te va a extrañar nada porque llevamos años diciéndolo, los que nos dedicamos a esto, y es ni más ni menos que el estrés. Pero no el estrés que uno pueda tener de forma puntual porque le ha pasado algo, sino el estrés crónico. Ese estrés prolongado y no gestionado puede llegar a generar un montón de pensamientos negativos y ansiosos de forma constante, que además generan repercusiones muy, muy negativas en nuestro cuerpo físico, llegando incluso a la posibilidad de enfermarlo. De manera que aprender a gestionar este estrés, cuando así se presente, nos va a ayudar muchísimo a que el montón de pensamientos que estamos teniendo pues empiece a bajar de intensidad y evidentemente las emociones que van ahí asociadas. Sobre el tema del estrés, algo que para mí es importante siempre recalcar es que el estrés nunca es una causa, siempre es una consecuencia. Es decir, los pensamientos negativos y las emociones que había ahí por una cuestión X, vamos a suponer que tienes una sobrecarga de trabajo y estás muy agobiada o ha pasado algo en tu vida que genera pues un pico de estrés, ¿ok? Eso lo que hace es, digamos, estimular al cuerpo para que segregue cortisol en sangre, para que pues, el ritmo del corazón empiece a acelerarse, para que se dilaten las pupilas. Es decir, coloca el cuerpo en una posición de alerta que es para lo que sirve el estrés, para que gracias al cortisol y la adrenalina podamos salir de una situación airosos y podamos sobrevivir física y emocionalmente hablando. El problema no viene cuando uno experimenta estrés, sino cuando esto es crónico y esos pensamientos iniciales que tuvimos, que nos, digamos, dispararon ese pico de estrés, pues se mantiene en el tiempo y no solo eso, sino que se hace bola y eso, como digo, genera repercusiones malísimas en nuestro psicocuerpo. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos la multitarea. En este podcast yo he hablado en varias ocasiones sobre el tema de la multitarea. De hecho, te animo a que si quieres investigar más sobre todo ello, lo busques, porque para mí y para muchos investigadores es, digamos, la gran mentira de este siglo, porque el intentar hacer muchas cosas a la vez lo que hace es abrumar la mente, aumenta el ruido mental, afecta directamente a los niveles de concentración. Es decir, que por un tema puramente neurológico, ¿de acuerdo? Nuestra atención dividida es nociva para nosotros. Me refiero sobre todo cuando estamos haciendo cosas importantes, como puede ser pues, conducir y hablar por teléfono, ¿no? Que son cosas que necesitan de nuestra atención. Así que, en la medida de lo posible, yo te animo a que intentes organizarte las cosas en bloques de tiempo. ¿De acuerdo? Ahora que estamos empezando el mes de septiembre, que uno tiene que poner en marcha muchas cosas, tanto si tienes niños como si no, ¿no? Que nuevos proyectos, cosas que hay que incorporar nuevas en este nuevo, entre comillas, año escolar, ¿vale? Es muy típico que haya multitarea porque sentimos que a lo mejor nos ha pillado el toro, que tenemos muchas cosas que hacer y Muy bien. Está genial tener mucho que hacer, si eso a uno le hace sentir bien, pero no por ello tenemos que hacerlo en multitarea. Así que, insisto, es muy importante para el cuidado de tu mente que una cosa detrás de la otra, ¿vale? Hay un libro muy bueno que se llama Una sola cosa, de hecho, que también reseñé por aquí por el podcast hace pues unos años, de hecho en la primera temporada, la del 2018, y te recomiendo mucho que lo vayas a ver si te apetece porque habla sobre todo ello.
Luego, más cosas. Todo el tema de la tecnología y las notificaciones. Eso, de hecho, lo que hace es alimentar todo el tema de la multitarea. Si tú estás concentrado en un tema y de repente empiezan a venir pues notificaciones del móvil, de Instagram, yo qué sé, ¿no? El correo, te llaman, no sé qué, eso lo que hace es que nuestra atención se vea interrumpida. Aumenta la distracción, aumenta esta dispersión y ahí es cuando se cuela todo el ruido, ¿de acuerdo? Es decir, pasamos de una mente que estaba enfocada a una mente en ruido. Y de hecho, pongo aquí un poco la cuña porque la idea es precisamente pasar de la dispersión a la concentración. Y luego, por ejemplo, en meditación hay un segundo paso, ¿no? Que es de la concentración a la contemplación, pero evidentemente esto en la cotidianidad pues va a ser un poco más difícil a no ser que tengamos súper integrada la práctica mindfulness y meditativa, pero sí que podemos ir practicando de dispersión a concentración. Y para ello, digamos que los bloques, trabajar en bloques de tiempo, trabajar con tareas establecidas y demás, nos puede ayudar mucho a que salgamos de toda esta dispersión interna con la que vivimos por defecto, pero que se exacerba cuando estamos en estrés, cuando estamos en multitarea, cuando constantemente estamos mirando el móvil o atendiendo el móvil porque el móvil nos llama la atención, etcétera, etcétera. ¿Qué más cosas pueden alimentar todo este ruido? Pues la información excesiva. Yo soy muy consciente que es importante estar más o menos informado de las cosas, pero también es importante que, digamos, podamos gestionar la cantidad de información que recibimos, cuáles son los canales a través de los cuales lo recibimos, porque todo esto es información que de forma más inconsciente que consciente impacta en nuestra mente y tiene la capacidad de alterar nuestro estado emocional. De hecho, si un día tú estás especialmente bien, especialmente feliz y te pones a mirar las noticias, vas a darte cuenta de cómo las noticias, el contenido de las noticias y el tipo de noticias, ¿no?, que se están dando, que obviamente normalmente son de tipo negativo, cómo esto puede llegar a afectar a tu estado de ánimo. En este punto sé que hay mucha gente que dice, pero no verlas no significa que no existan. Es cierto, pero lo que pasa con el contenido informativo es que hay un sesgo hacia lo negativo. Es decir, es cierto, pasan cosas negativas, pero también es cierto que pasan cosas positivas y muy bonitas y también están ahí, pero sin embargo no las estamos viendo. De manera que si solo consumimos información de tipo negativo, de tipo desastres, catástrofes, asesinatos, cosas terribles que pasan en el mundo, nuestra mente se va a ir reprogramando para ver solo esa parte de la realidad. Que no es que no exista, claro que existe, pero también hay otra parte más compasiva, más altruista, más generosa. Ocurren pequeños milagros todos los días que también están ahí y que pues si pudiéramos ver el global de todo esto, nos daríamos cuenta de que a lo mejor no vivimos en una sociedad o en un lugar tan terrible como a veces parece que nos están pintando. Así que mucho ojo con el exceso de información, con qué cosas estamos consumiendo, porque esto puede llegar a abrumar nuestra mente de forma innecesaria y a reprogramar nuestra mente hacia, como te digo, un sesgo negativo en el que podamos llegar a la conclusión de que yo qué sé, la vida es mala, el mundo es un lugar hostil, etcétera, etcétera. Más cosas. Luego está todo el tema de la rumiación mental alrededor de algún reto. También llámalo problema si quieres, a mí me gusta más llamarlo como reto que estamos teniendo, sin llegar a soluciones realmente efectivas, ¿no? Eso lo que hace es mantener a la mente en un estado constante de pensamientos negativos que además hay una energía de fondo que necesita sostenerlas. Me explico. Cuando tú tienes un problema y este problema no lo resuelves, que resolverlo no es otra cosa que bajar a la acción, o sea, bajar al papel tareas concretas para pasar a la acción, hay una energía de fondo, que es la energía atencional, que necesita sostener todos esos problemas, esas preocupaciones, para poder dar sentido a ese problema y seguir dándole vueltas. En este caso, para mí lo que es importante, evidentemente, pues como te digo, es bajar a tareas concretas. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo solucionar? Esto que está sucediendo, hay que pasar a la acción, sea cual sea esta acción. Todo aquello que implique ir hacia la solución será bienvenido. Pero
pero también tengo algo importante que decirte en este sentido. No me voy a extender mucho porque es de mucha profundidad y es algo que, bueno, pues trabajamos muy a fondo precisamente en Sendero Interior, por ejemplo, y es el hecho de que va a ser muy complejo. Hay casos y casos, vamos a ver, hay casos y casos, pero en general va a ser complejo que aquello que ha generado el problema pueda darte una solución. ¿Me explico? Si tu mente es la que está generando un problema, sobre todo me refiero a problemas de tipo existencial, vital, emocional, va a ser muy complejo que en la propia mente encuentres la solución. Más que nada porque ha sido la propia mente la que ha generado el problema. Entonces, si a lo que tú le estás dando 1000 vueltas tiene que ver con el autoconcepto, la forma de poder abrazar una respuesta, abrirte a la respuesta, tiene más que ver con salir de este estado mental y colocarte en un nivel de conciencia distinto que te permita ver esa situación para poder, digamos, abrirte a una posible solución, que estar dando vueltas en rumiación para buscar una solución, ¿vale? Eso, ya te digo que da para mucho, es un camino que tiene mucho que ver con entrenar a la mente, es algo que se trabaja activamente en Sendero Interior, ya llegaremos ahí, ¿vale? Pero sí que me parecía importante mencionarlo, porque muy a menudo estamos ahí buscando respuestas a preguntas que son vividas como un problema que ha generado la propia mente. Entonces es complejo que la mente que ha generado el problema te pueda dar la solución. Sobre todo, insisto, en lo que se refiere a cuestiones de autoconcepto, identitarias, existenciales y demás. Más cosas. Luego está nuestro querido amigo y viejo conocido, el perfeccionismo, ¿no? Buscar la perfección en todas las áreas de nuestra vida nos puede llegar a colocar en un estado de depresión constante, de preocupaciones excesivas que no hacen más que alimentar nuestra mente con pensamientos de tipo tendría que, debería, y sobre todo aspectos claves sobre la moralidad, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, lo que se espera de mí, lo que es ser una buena madre, padre, hijo o lo que sea. ¿De acuerdo? Así que mucho ojo con el perfeccionismo. Evidentemente, unido a este perfeccionismo están las expectativas que sean absolutamente irrealistas, fruto de nuestra distorsión cognitiva alrededor de quién creemos que tenemos que ser. Así que tener expectativas poco realistas sobre nosotros mismos o incluso sobre las personas con las que nos estamos rodeando, esto nos puede llevar a un estado de frustración, a un estado de obsesión, de rumiación, en el que, pues evidentemente, la mente no deja de generar pensamientos muy dañinos. Luego, falta de descanso y sueño, toda la parte física. Esto aumenta y mucho la agitación mental. El descanso y el sueño es absolutamente fundamental para resetear nuestra mente y para poder tener un estado de bienestar interno. Finalmente, tendríamos pues, la falta de estrategias para poder afrontar todas estas cosas, ¿no? Para no saber cómo lidiar con el estrés, la falta de estrategias para hacernos cargo de este bucle mental, de esta ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, claro, si no tenemos estrategias, lo que hace es, aumentarlo muchísimo más. Todo esto de lo que te he hablado, lo que hace es llevarnos a preocupación excesiva, conflictos relacionales, miedo y incertidumbre sobre el futuro, ¿vale? El miedo a la incertidumbre es algo que nos abruma y mucho, altos niveles de exigencia, una agenda que está tal vez demasiado ocupada de los demás y muy poco llena de ti misma, por lo cual es muy probable que te eches de menos, y sobre todo la terrible comparación en la que caemos constantemente y que está muy vinculada a este ego limitado. Por todo ello, me vas a reconocer que estamos en una época en la que todo esto se puede poner en marcha a la de ya, ¿vale? A la de así, clac. Y por eso me parecía importante poder ofrecerte un camino de vuelta a ti para poder gestionar todas estas cosas, todo este estrés, la multitarea,
el saber decidir cuándo sí, cuándo no, pues dejamos de dejarnos arrastrar, ¿no? por las interrupciones, la rumiación, perfeccionismo, las expectativas, todas estas cosas. Bien, pues me hace mucha ilusión poder contarte que el próximo 18 de septiembre, del 18 de septiembre al 22 de septiembre, voy a dar de forma totalmente gratuita y online mi taller intensivo de 5 días Aprende a salir de tu bucle mental, en el que precisamente te voy a contar cuál es el origen real e inconsciente de tu bucle. Aquí hemos hablado de todo lo que viene de fuera y ahí te voy a hablar de muchas de las cosas que vienen de dentro, cómo influye este autoconcepto, ¿vale? Para la generación del bucle. Y además, no solo eso, sino que voy a contarte cuál es, digamos, la fórmula definitiva para poder salir de este bucle que se puede salir de él, ¿vale? Gracias a mindfulness, gracias a la neurociencia, gracias a inteligencia emocional, hay muchísimas herramientas para poder salir de este bucle y de ahí vamos a poder, entre comillas, solucionar, ¿no? O poner foco en esas estrategias para afrontar este estrés, esta ansiedad y todo este ruido mental. Si quieres apuntarte, lo puedes hacer en el enlace que te voy a dejar en la descripción de este podcast y será un enorme placer que te unas. Si te surge la duda, es que a la hora que lo haces, porque es a las 7 de la tarde, no puedo venirme, ¿puedo verlo en diferido? Sí, no te preocupes, lo vas a poder ver en diferido durante unos días. Esto va a estar activo durante un tiempo y luego se va a cerrar el acceso, ¿vale? Y aprovecho también para decirte que este taller intensivo totalmente gratuito, es la antesala de mi formación grupal Sendero Interior, Calma tu mente y vive la incertidumbre con serenidad, que va a empezar a principios del mes de octubre, ¿vale? Dicho esto, espero que te haya gustado este podcast, que lo compartas con esas personas que sientas que en este momento de su vida, en esta época del año, en este momento de su vida, pueden estar pasando por esta situación de bucle mental. Yo sé que somos muchos, que hay muchísimas personas que están en ese punto, en este momento, y este taller intensivo puede dar mucha claridad a cómo afrontar todo esto, porque lamentablemente, cuando nos encontramos en esta situación, una de las primeras cosas que pensamos es que yo soy así y de aquí no se puede salir ni por arte de magia. Y no es cierto. La neurociencia nos ha enseñado, y así se aplica constantemente, ¿vale? Que sí se puede salir de ahí y que hay un camino para poder salir del ruido, para adentrarnos en la paz interior. Así que espero verte en el taller intensivo de 5 días y yo vuelvo por aquí la próxima semana para traerte nuevos temas. Un abrazo muy fuerte y como siempre, mil gracias por estar al otro lado. Que vaya genial. Chao.